Hermanos, vamos a comenzar. Oremos. Señor, muchas gracias porque tú nos has dado vida, Señor, en este día. Y por ser este tu día, Señor, nos las has dado, Señor, para que nosotros te adoremos, Señor. Para que nosotros guardemos este día como un día santo, Señor. Haciendo, Señor, aquello que es sagrado, como la adoración, Señor, como la meditación, como la comunión con nuestros hermanos, Señor. El estudio de tu palabra, Señor. Y en ese sentido, Señor, te pedimos entonces que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, para que nuestro estudio esta mañana, Señor, traiga gloria a tu nombre, Señor, y también sea un alimento para nuestra alma. Que podamos ver, Señor, tu soberanía, Señor, que podamos verte, Señor, en gloria y majestad. Ayúdanos, Señor, y quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar el párrafo, el capítulo sobre el decreto de Dios. En esta oportunidad vamos a ver el párrafo 7 de la confesión de fe, de este capítulo 3, que habla acerca del decreto de Dios. Este capítulo, por si ustedes se preguntan cuán largo es, tiene 8 párrafos, entonces nos queda uno más aún. Habíamos dicho, según el párrafo 3, que hay algunos seres humanos y ángeles que son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros que son preordenados para muerte eterna. Entonces, hasta aquí hemos visto nosotros cómo Dios ha predestinado para vida eterna, pero ahora la confesión nos va a mostrar o nos va a hablar acerca de aquellos que han sido preordenados para muerte. Porque en la doctrina de la reprobación, como nosotros llamamos esta doctrina, de aquellos que Dios no eligió para salvación, fluye lógicamente de la elección para vida. Si Dios elige para salvar, Él también elige para condenar o para reprobar. Es imposible aceptar una y no aceptar la otra. Bien, este párrafo entonces dice: al resto del género humano quiso Dios, según el inescrutable consejo de su voluntad, por el cual Él concede o niega misericordia como quiere, para gloria de su poder soberano sobre sus criaturas, pasarlos por alto y ordenarlos a deshonra e ira por sus pecados, para la alabanza de la gloria de su justicia. Entonces, antes nos había hablado que la elección de Dios contempla al hombre caído. ¿Se acuerdan? Entonces, obviamente, acá también la preordenación para muerte contempla al hombre ya caído. Entonces, Dios elige para salvación y todo el resto, todos los demás, son preordenados para deshonra e ira. Es decir, para la condenación. Ahora, esto es una doctrina que se nos ocurrió simplemente, o finalmente lo más importante es saber si la doctrina viene de la Escritura o no. Entonces vamos a ver, a partir de la Escritura, cómo esta doctrina debe ser creída. Abran sus Biblias
en Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para sí mismo. Incluso, me está hablando la Juli, me preguntas. Incluso Él ha creado al impío. ¿Con qué propósito? ¿Con qué motivación? El día malo. Es decir, para su propia condenación. Vean cómo hay dos afirmaciones que este versículo nos trae y que están en la confesión. Que este decreto Dios lo hace para sí mismo. ¿De qué forma es para sí mismo? Porque por medio de este decreto, Él muestra sus atributos como su gloriosa justicia. Antes, nosotros habíamos visto, no me acuerdo en cuál párrafo, donde decía que Dios condena precisamente por el pecado de las personas. Cuando nos decía el párrafo 1 que Él no es autor del pecado, no violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Nos está diciendo que las causas secundarias son reales y que tienen consecuencias. En este caso, el pecado tiene consecuencias. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, cuando la confesión varias veces nos va a decir que nos considera caídos en Adán, párrafo 6, por ejemplo, por lo cual los que son elegidos, estando caídos en Adán, cuando Dios pasa por alto a las personas, las considera y las pasa por alto por causa de que están caídos en Adán. Entonces, no hay lógicamente injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque las personas están caídas, porque las personas son pecadoras y es de esa forma que Él las considera. Tanto así que su justicia debe ser tan clara que para poder salvar Él tuvo que enviar al Señor Jesucristo a morir en la cruz, porque la justicia tenía que ser realizada. Vean también en 1 de Pedro 2:8, 1 de Pedro 2:8. O a partir del 7 mejor, 7 y 8. Ella es, pues, de honor para vosotros que creéis, más para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, para todos los que, siendo incrédulos, tropiezan en la palabra, para lo cual también fueron destinados. Entonces acá nos está hablando de el Señor Jesucristo. Él es la piedra que desecharon los trabajadores, los edificadores. Esta es una frase que viene del libro de los Salmos. El propio Señor Jesús también la usa para referirse ahí. Dice que esta piedra es de honor para los que creen, pero
para los incrédulos es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Vean cómo el propio Señor Jesús es piedra de tropiezo para los que no creen. ¿Y por qué estos tropiezan en la palabra? Dice el versículo 8, porque es para esto que fueron destinados, dice Pedro. Vean también Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Vean aquí cómo también nos va a mostrar que estos que han sido destinados desde antiguo, dice, desde antes, no son, porque siempre la figura que se nos da es como, Dios es malo porque Él predestina personas buenas para el infierno. No, Dios preordena para la muerte a aquellos que son impíos. Que convierten en gracia, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y que niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese sería un efecto de la preordenación. ¿Un efecto de la preordenación? ¿El que no crean? No, el que la gracia y todo lo que él describe, todo lo que ellos muestran sería el efecto de la preordenación por estar caído. Claro, en última instancia, sí. Es el efecto de la preordenación, porque el decreto de Dios es la causa última de todas las cosas. Pero la causa secundaria y la próxima, y la que hace que ellos sean condenados, no es la preordenación, sino que es su estado caído. ¿Por qué ellos no creen? ¿A quién le echamos la culpa de que las personas no crean? ¿Quién es responsable de que las personas no crean? Ellos mismos. Entonces, los impíos no creen, ¿por qué? Porque son impíos. Entonces, en última instancia, por supuesto, Dios decretó todas las cosas. Pero cuando nosotros pensamos en la responsabilidad y el que hace que esto ocurra, que ellos no crean, es su propio corazón duro. Es su propia responsabilidad. Las personas hacen o creen de acuerdo a su propia voluntad. Recuerden eso, como nos decía en el párrafo 1. Y buscan otros dioses porque... Porque, como decíamos, o hemos dicho varias veces, Dios nos creó para adorarlo, Dios nos creó para su gloria. Eso significa que Dios nos creó seres adoradores. Y cuando el hombre caído se rebela contra Dios, no quiere adorarlo, pero igual está en su corazón el ser un adorador. Entonces él tiene que adorar algo. Si no adora a Dios, va a adorar otra cosa. Es lo que dice Romanos 1. Negaron o detuvieron la verdad con injusticia y se volvieron a adorar a la criatura en lugar de al creador. Siempre así. Entonces, quien es responsable por su condenación no es Dios, sino que el propio hombre. Porque recuerden que el decreto, lógicamente, viene después del estado caído. También, segunda de Pedro 2:12.
Mas estos, blasfemando de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por naturaleza para presa y destrucción, perecerán en su corrupción. Nacidos para presa y destrucción. Ellos perecerán entonces en su corrupción. Vean cómo, nuevamente aquí, es la corrupción es la causa. Es la causa próxima, es la causa secundaria que los hace responsables a ellos. También Apocalipsis 17:17. Apocalipsis 17:17. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su propósito y que tengan un mismo propósito y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Aquí sí está hablando acerca de la causa última y cómo Dios usa a los impíos. En este sentido, nos está hablando, recuerden cuando vimos Apocalipsis, las 10 naciones, las 10 naciones que dan poder al papado, a la iglesia romana, y Dios lo usa para eso, para que se levante el anticristo, pero luego ellos van a ser convertidos, se levantarán, aborrecerán a la ramera, dice el versículo 16. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Y Dios lo usó entonces a ellas, a estas 10 naciones, a estos 10 reyes, para levantar a la bestia, para que así sea cumplida entonces las palabras de Dios. Entonces Dios preordena no solamente las personas que van a ser condenadas, Dios también preordena sus actos, Dios preordena sus pensamientos, todo en última instancia es preordenado por Dios. ¿Esto hace o quita algo de la responsabilidad del hombre? ¿El que Dios haya preordenado todo? ¿No? ¿Por qué? Si Dios lo preordenó, ¿por qué el hombre es responsable? Ujú. Pero si Dios lo preordenó, ¿podían hacer otra cosa? Porque eso es lo que nos van a responder cuando hacen esta pregunta. Estaba preordenado. Entonces no había posibilidad de que hubiera otro mundo posible. ¿El hombre es responsable? Entonces, ya, ¿pero por qué? El hombre puede elegir todo lo que, pero nunca va a elegir algo contrario a lo que Dios decretó. Ujú. Entonces, en última instancia, se está haciendo siempre lo que Dios dijo que iba a pasar. Ujú. Cuando los hombres mataron al Señor Jesús, que es el acto más criminal, más horrible en la historia del hombre, Pedro le dice a los judíos, ustedes hicieron esto porque el Padre entregó al Señor Jesucristo según su voluntad. O sea, le está diciendo, ustedes hicieron lo que Dios había decretado desde la eternidad que ustedes iban a hacer. Entonces, nosotros tenemos libertad y tenemos la libertad dentro de nosotros mismos y de acuerdo a nuestra propia naturaleza de hacer todo lo que nosotros queramos. Eso no significa que están todos los mundos posibles abiertos, todas las oportunidades ahí para que sean igualmente realizables, por decirlo así. ¿Por qué el hombre es responsable? Primero porque Dios decreta y esto va a ocurrir, vamos en el segundo posible. Sacamos esa esfera como hipotéticamente pasando. Entonces la misma escritura nos va a decir que Dios está diciendo,
yo tendré misericordia de quien yo tenga, quiero tener misericordia. Y incluso va a poner el caso de que en el caso de que quiera tener misericordia, bueno, no va a depender del que quiere, en el que corre, porque de él depende todo esto, y aún así el hombre sigue siendo responsable material del individuo. Sí, pero eso es lo que estamos diciendo, pero está respondiendo afirmando lo mismo que estamos diciendo. El hombre es responsable, ¿por qué? Porque el hombre es responsable, pero ¿en qué se basa la responsabilidad para que Dios lo condene? ¿En la caída? ¿Pero por qué la caída nos condena? ¿Por qué por qué la caída? Si la caída también fue ordenada por Dios, preordenada por Dios. Nosotros tenemos asociado en nuestra mente que yo solamente soy responsable si soy absolutamente libre para tomar cualquier decisión. Y asociamos, tenemos la visión como arminiana, de que soy responsable solamente si yo tengo libre albedrío o si si no hay nada que me influya desde fuera. Pero según la Escritura, y lo que nosotros hemos visto, es que la responsabilidad humana no se relaciona en ninguna forma con la libertad, con el libre albedrío, la posibilidad de hacer todas las cosas como quieras llamarle. La responsabilidad humana se relaciona con que hay uno que tiene toda autoridad y que es Él quien fija los términos de la responsabilidad. ¿Quién es? Es Dios. Entonces, cuando Él dice, los hombres son responsables por su pecado, no hay más vuelta que darle. No tenemos por qué pensar que entonces el decreto nos libra de responsabilidad. No, Él dice, yo les doy una ley. Porque yo tengo el poder absoluto para decir lo que es bueno y lo que es malo y por qué yo los voy a condenar o no. ¿Por qué yo los voy a castigar o no? Además, esa ley es buena, cumple con los demás atributos de Dios. Es santa, es justa. Entonces, cuando Dios nos dice, ustedes son responsables por quebrar la ley, ahí termina la conversación. El asunto de la libertad que hubiera por detrás de eso no juega ningún papel dentro de la visión bíblica. Ahora, quien tiene otro tipo de visión, otros presupuestos, va a pensar que, bien, si todo está decretado, entonces el hombre no es responsable. Entonces, sí, pero es por los presupuestos que son anteriores, porque finalmente no consideran que Dios es libre, que Dios tiene autoridad y que además Él no está siendo injusto, malo, no sé, pesado, al determinar nuestra responsabilidad de esa forma. La responsabilidad del hombre depende solamente de que Dios es aquel que tiene toda autoridad para mandarnos y para decir qué es lo que nosotros debemos o no debemos hacer. Dígame. Por supuesto. Finalmente somos criaturas suyas. ¿Cierto? Siempre se me tocaba hablar con parte del evangelismo, realmente de iglesias que mantienen la información. Cuando tocan este texto de cruzarlos por alto, ellos están viendo como un Dios que en cierta forma como que se siente de humanidad, y entonces prefieren no hablar de una doble predicación que me incomoda, porque pueden ver a un Dios muy malo, muy perverso. Y entonces prefieren decir, no, Dios es una maravilla. Entonces, hermano, paso por ahí. ¿Qué podemos responder a este movimiento que es grande, cada día más grande, creo yo? Esperemos que vaya en decadencia cada vez más, porque creo que su respuesta lógica no es tan fuerte. ¿De dónde podemos partir para poder responder a ellos? Cuando nos enfrentamos con el sí, no hablemos luego de predestinación. Hablemos de que Dios solamente nos escogió para la vida, para salvación. Los versículos que hemos leído son súper claros, en que dice que fueron elegidos para condenación. O sea, tiene que borrar esos versículos, esas afirmaciones, ¿cómo se llama eso? Por,
¿Preposiciones? Sí. Esas preposiciones que la Escritura lo dice fueron para condenación, creados, preordenados. Claro. Y ya, si alguien que tiene nuestra misma confesión, dice que la confesión dice que los pasó por alto, porque así lo dice la confesión, pero se le olvida que está en el contexto del capítulo del decreto de Dios, que dice que Dios decretó todas las cosas. De todas las cosas. Entonces no está en el capítulo del no decreto, está en el capítulo de lo que Dios decretó. Ahora, ¿por qué dice que Dios los pasó por alto? Los pasó por alto de la preordenación para vida. Ese es el contexto. Él no los predestinó para vida, pero nos dice antes, en el párrafo 3, que Él preordenó para muerte eterna. O sea, la confesión debe ser entendida, y esa afirmación, los pasó por alto, debe ser entendida a la luz de esto que es anterior. Entonces Dios no es que se hizo el loco. Dijo, ya, a estos los predestino para elección y los de allá no los vi. Claro, yo no los vi, yo no hice nada. No, afirmativamente dice que Él los preordenó para la muerte eterna. ¿Por qué? Porque así le place. Él da misericordia y Él tiene misericordia de quien Él quiere. Veamos ahí Romanos 9. Romanos 9, 17 y 18. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Ahí está hablando del endurecimiento del corazón de Faraón. Porque Faraón, delante de las peticiones de Moisés de liberar al pueblo, Faraón, para la gloria de Dios, debía decir que no. Porque por medio de las plagas, y recuerden, a la luz en toda la Escritura, después del libro de Éxodo, las plagas son mencionadas como una demostración del poder de Dios. O sea, si hubiera habido una pura plaga, el poder de Dios hubiera sido no mostrado de forma tan clara. O si no hubiera habido ninguna, Moisés va, Dios dice, libera a mi pueblo. Ah, sí, vaya. Hubiera faltado una parte de la demostración del poder de Dios. Entonces Dios hace que Faraón diga que no siempre a la petición de Moisés. Él endurece el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que así Faraón, siendo el gobernante de la nación más importante del mundo, la más poderosa, se pusiera contra Dios y Dios mostrase que incluso esa nación no tenía nada que hacer con su poder. Y entonces nos dice aquí que Dios, del que quiere, tiene misericordia y al que quiere, endurece. Entonces ve como aquí también, en términos activos, va a mostrar cómo Dios endurece el corazón para que ellos no crean. No puede haber ninguna forma posible de que ellos crean en el decreto de Dios. Ahora, nosotros no sabemos esto, no sabemos quién fue o a quién Dios está endureciendo. Y por lo tanto, esto no nos cabe a nosotros. Si no, alguna gente dice, no, esta persona tiene el corazón tan duro que no va a creer. ¿Cómo saben? Si no tiene, será de, no sé, ¿de qué el escudo del Capitán América? Que tiene un escudo duro, ¿no? No saben, ¿no? No dejaban verlo. Tenía muchas luces.
Eh, ¿Adamantio? Ya. Supone que es el metal más duro, entonces, según la historia. No hay nadie que tenga un corazón tan duro que Dios no pueda volverlo de carne. Entonces, a nosotros no nos compete eso. No sabemos a quién Dios endurece o no. Por lo tanto, como el hermano Julio siempre dice, nosotros tenemos que estar predicando porque nosotros no sabemos quién va a creer y quién no va a creer. Pero la cuestión es que Dios ejecuta su tener misericordia o el endurecer el corazón según su propia voluntad. Al que quiere, endurece, y al que Dios quiere, tiene de él misericordia. También versículos 21 y 22, o 21 a 22, de Romanos 9. O leamos del versículo 19, porque ahí está la pregunta que nosotros estábamos haciendo recién. Me dirás entonces, ¿por qué todavía Dios inculpa? O sea, ¿por qué Dios hace responsable si finalmente Él tiene misericordia del que quiere? Y esta es la pregunta retórica de los que no creen, según el apóstol Pablo. Nosotros ahí esa pregunta, esas personas que vienen, entonces, ¿por qué Dios castiga a los que predestinan? Y está haciendo la pregunta de los que no creen, según el apóstol Pablo. ¿Quién ha resistido su voluntad? Y entonces Pablo no responde eso y dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, Dios es el creador y como creador tiene autoridad para preordenar para vida y preordenar para muerte. Y no hay nadie que pueda decirle por qué lo hizo así. No hay nadie tampoco que pueda decir Dios está siendo injusto al preordenar así, porque finalmente nosotros no somos nadie para poder juzgar las acciones de Dios. Bien, esta no es una doctrina solamente del apóstol Pablo. Vean en Juan 12, versículo 39. Juan 12, versículo 39. O 37 hasta el 40. Y aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra que dijo el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué los judíos, habiendo visto tantas señales hechas delante de ellos, no creyeron? Porque Dios antes había dicho que ellos no iban a creer. Y él entonces hizo que no cegó sus ojos, endureció sus corazones para que no creyeran. Pero esta es una afirmación de Juan. Veamos en Mateo 25. Mateo 25. El versículo 41. Aquí está hablando el Señor Jesús. Y dice, entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí, aunque está hablando acerca del diablo y los ángeles, va a decir que este fuego eterno fue preparado,
O sea, preordenado por Dios para ellos. Que Dios sabía que habrían condenados y fue Dios quien lo preparó. ¿Quién dice esto? ¿No es el apóstol Pablo? Aunque si solamente lo dijera el apóstol Pablo tendría la misma validez, ¿cierto? Pero para que nosotros veamos cómo el propio Señor Jesús también creía en la doctrina de la preordenación para muerte. Creo que abarcamos todas las frases que menciona aquí la confesión. ¿Hay alguna pregunta, Arturo? Para salir de esta fase, pensando en esto mismo, y también tenemos una responsabilidad de llevar el evangelio, para no quedarnos en este pensamiento que muchas veces puede seducirnos, como decir, ok, siempre entiendo todas las cosas. Entonces, no es necesidad de que prediquemos a las personas. Como nosotros no sabemos qué es lo que Dios ha preordenado para cada persona, Spurgeon me parece que decía, ¿no? Sería tan fácil si nosotros pudiera levantarle aquí la camisa y decir electo, elegido, no elegido, pero no es así. Así que a nosotros nos compete el ir y predicar el evangelio a toda criatura. La salvación finalmente es de Jehová. Él sabe a quién va a elegir y a quién elige, o a quién va a elegir para condenación y para salvación. Nuestra responsabilidad continúa siendo la misma, no cambia. Entonces debemos hacerlo, es lo que Dios nos manda. ¿Guli? Pero la Guli le... Nosotros debemos cada día, a través de esta enseñanza, estar más agradecidos de haber sido elegidos. Porque es maravilloso no estar entre los millones y millones que están perdidos. Gloria al Señor, que Él nos eligió. Debemos estar cada día sirviendo más al Señor y más agradecidos. Y tenemos que tener muy claro que es peligroso que la gente dice, ¿para qué le elijo? Yo no vivía, no tuve experiencia, no le pedí como a mi padre, no vaya a ser condenado. Yo no creo que no condena. Y se ponen en el lugar de Dios a decir que ya está condenado. No, nosotros tenemos que estar a Dios primero. Es interesante cómo la Escritura nos va a hablar, por ejemplo, de Nicodemo, en Juan 3, como alguien que no creyó. Pero después, la Escritura lo va a contar entre los que creyeron. O sea, en primera instancia, y con la predicación del Señor Jesús, no hay respuesta. Pero después, no sabemos cómo, Él sí llega a creer. Entonces, alguien puede decir, bien, yo le prediqué, no creyó, ¿es condenado? No, no funciona así. Dios, en su tiempo, llama a aquellos que Él eligió. Espera, Arturo, ahora sí... ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído y cómo creer a aquel de quien no han oído y cómo ubicarse a ver